Buenas a todos, saludos. Somos el equipo número 3 de la materia de teoría de sistemas del UNEM. Nosotros vamos a hablar sobre los lenguajes de programación más utilizados, su historia y sus aplicaciones actuales. Primero que nada, queremos definir qué es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un programa destinado para la interacción de nuestro programa y está compuesto por reglas, por símbolos, reglas sistemáticas y sintácticas. ¿Alguien quiere decir? También cabe destacar que uno de los primeros lenguajes de programación fue Fortran, el cual fue el primer lenguaje. Y una de las primeras el primer programa lo creó una mujer, que fue Ada Lovelace, creado con el lenguaje de programación hecho por un matemático llamado Charles Babbage. También existen muchos lenguajes de programación, están los lenguajes de programación de alto nivel, de bajo nivel, los imperativos, los funcionales y los de nivel medio. Nosotros queremos hablar hoy sobre 5 lenguajes de programación que están considerados actualmente como los más utilizados en el campo laboral, los cuales son JavaScript, Python, C, PHP, y también vamos a hablar sobre Visual Studio. También hay algunos, con los cuales no vamos a hablar hoy, pero sí son también muy conocidos, que son el BASIC, el Copper, Fortran y el Java, que no sé si vamos a decir. Primeramente, el JavaScript. JavaScript es un lenguaje muy ligero, interpretado y es compilado. ¿Qué quiere decir esto? JavaScript se ejecuta en los navegadores web de manera inmediata al escribirlo. JavaScript tiene muchos usos, no sé si alguno quiere mencionarlos. Este fue creado originalmente para darle dinamismo a lo que son las páginas web, ya que anteriormente estas páginas web casi no tenían interacción con sus usuarios ni nada por el estilo. Entonces, para poder cambiarlas, se creó el JavaScript. Entonces, ese fue su objetivo original. Pero después de eso, a lo largo de los años, fue obteniendo, avanzando, desarrollándose y podía utilizarse en otros ámbitos, como a la hora de crear videojuegos, aplicaciones, entre otras cosas. JavaScript, como dijo mi compañero, es un lenguaje que fue creado originalmente para el desarrollo web, precisamente para lo que sería el lado del cliente. Pero con el tiempo fue evolucionando y actualmente se pueden utilizar otro tipo de herramientas como Node.js para trabajar del lado del servidor, o también MongoDB para hacer bases de datos con JavaScript. Su estándar, o sea, quien porta las instrucciones con las que se debe utilizar JavaScript es el estándar ECMAScript, el cual nos dice cómo debemos utilizar JavaScript de manera adecuada. También cabe destacar que ha dejado de ser un programa, un lenguaje string en forma del lado del cliente, para convertirse en un lenguaje integrado por múltiples ámbitos y funciones. Este es un lenguaje donde su programación está orientada básicamente a objetos. Fue desarrollado en 1995. El programa que acabas de mencionar, ECMAScript, dice que fue introducido en 1995 con el propósito de agregarle dinamismo a los sitios web. Precisamente, sí, agregar dinamismo a sitios web y bueno. Luego se fue expandiendo, ya que tiene una comunidad muy grande. No por nada es el lenguaje que más campo laboral tiene.
algo muy importante para todos los que quieran ser programadores en el futuro, ya que es muy interesante saber hacia dónde se está inclinando el campo laboral. Aparte de esto, también tenemos otro lenguaje, el cual es Python. Este es un lenguaje muy popular por el hecho de que es fácil de aprender, al igual que JavaScript es compilado e interpretado y tiene muchísimos usos. El Python también es un programa ampliamente utilizado para las aplicaciones de sitios web y de software, porque mayormente está diseñado para eso. Ajá. El Python, desde sus inicios, es un programa muy popular y muy utilizado, ya que este integra en sus palabras clave lo que son las palabras en inglés. En su tiempo, en los años 1991, que fue cuando salió, se publicó, esto era una novedad. Además de que incluso en sus versiones más tempranas, que fue cuando fue publicado, iba compilando línea por línea. Por lo tanto, era muy sencillo averiguar dónde era que se encontraban los errores a la hora de verificar. ¿Alguno conoce algunos usos que tenga Python actualmente Es un desarrollador web por parte del servidor 1 y también optimiza con Screen y Python actualmente se utiliza para llevar a cabo la parte de la programación en lo que son las inteligencias artificiales o en aquellos programas que se van evolucionando conforme van obteniendo más información. Python tiene muchísimos usos, como dicen mis compañeros, entre ellos está lo que es el análisis, procesamiento de datos, también está el procesamiento de imágenes, el machine learning, está el desarrollo web del lado del servidor, como dijo mi compañera, lo que sería el backend, el servidor y base de datos. Y esos son sus principales usos. Actualmente el más popular es lo que sería la inteligencia artificial y machine learning, ya que estamos viendo un auge en las inteligencias artificiales, como puede ser el caso de Microsoft Bing, ChatGPT, entre otros más. también tiene muchos beneficios. Uno de ellos que es más fácil de utilizar para los programadores. Cuenta con programas y bibliotecas estándar, que ya no solamente no tienes que escribir todos los códigos al inicio, sino que su biblioteca ya lo tiene incluido y te permite ahorrar, por así decirlo, un poco el tiempo. También los desarrolladores pueden utilizarlo fácilmente con otros lenguajes como lo son C, C++ y Java. Algo que no mencionamos anteriormente es que Python se enfoca mucho en lo que es el propio lenguaje, porque el código, porque nos permite escribir en menos espacio, en menos líneas, lo que nos permite hacer otros programas. Tiene una sintaxis mucho más corta. No sé si ya ustedes lo mencionaron antes, pero Python fue creado por un programador de los Países Bajos en comienzos de 1989. En este momento no me acuerdo el nombre, pero ustedes lo saben. William Rose. Pero fue. Bueno, ese mismo. Pero en realidad fue publicado, o sea, salió bien en 1991, creo, sí. su primera versión fue en ese entonces y hasta entonces ha recibido bastantes otras actualizaciones durante el paso del tiempo. Hasta llegar a lo que tenemos ahora. Ha tenido la versión de 0.90, también la 1.0, la 2.0 y ya entre diciembre del 2008 se lanzó Python 3.0, que es hasta la que continúa por el momento. También cabe destacar que Python es de código abierto, lo cual permite que sus usuarios puedan agregar nuevas funciones y herramientas al mismo lenguaje. De esta manera, Python no solo crece gracias a sus versiones oficiales,
sino que también crece gracias a su comunidad. Por eso lo hace un lenguaje tan poderoso. Ha evolucionado mucho hasta lo que es actualmente. También tenemos al siguiente lenguaje, que tiene algo muy similar a Python, y es que la sintaxis de este lenguaje se parece mucho a Python, el lenguaje C. C y Python tienen una sintaxis similar, son parecidos, ya que Python se inspiró en C. Sí. 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 El lenguaje C, que es donde habíamos quedado. Este lenguaje, estaban diciendo la historia, ¿sí? Este fue publicado en el año 1970 y de aquí es en donde se basaron varios programas que ya hemos mencionado, como es el JavaScript y el Python. Bueno, en realidad no sabemos en qué año como tal, Francisco, porque aquí, por ejemplo, nos dicen que fue desarrollado entre 1969 y 1973, como tal, no se sabe el año en que fue lanzado, y que sí fue creado por él en los laboratorios de AT y TBER. Así que no, en realidad no se sabe en qué año como tal fue lanzado. Bueno, nosotros ya tenemos que decir. Fue por los 70, no dice específicamente qué año de los 70. Algunos de los Mira, por aquí dice que C fue diseñado originalmente como un lenguaje de bajo nivel para programar sistemas operativos, pero posteriormente se convirtió en un lenguaje popular para la programación de aplicaciones. lenguaje C fue un lenguaje. Además que es eficiente en la capacidad de memoria y la velocidad de procesamiento. Como dice mi compañera, el lenguaje C es un lenguaje que se creó originalmente como de bajo nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que fue creado para controlar dispositivos y tener una muy alta conexión con lo que sería el hardware de las computadoras. Con el tiempo y debido a su popularidad y al poder que este ofrecía, los usuarios lo fueron mejorando y también su propio creador para finalmente convertirse en lo que es hoy, un lenguaje de alto nivel que puede ser utilizado en una gran variedad de cosas. También cabe destacar que al ser su núcleo muy simple, este tiene una gran flexibilidad a la hora de realizar los programas. Actualmente el lenguaje C sigue siendo un lenguaje que te permite una fuerte conexión de bajo nivel. Tiene muchas funciones que aún son de bajo nivel, pero como dije antes, ahora también puede ser utilizado como lenguaje de alto nivel para programar. También lo que pasa con el C es que al momento que tú ya seas experto en este lenguaje, puedes programar en otros como son Python, C++, PHP, Java, entre otros, ya que este es un programa que al tú dominarlo, dominas cualquier otro tipo de programa. El lenguaje C tiene un total de 32 palabras clave, como son los char, los int, for y otras. Algo importante a destacar es que el lenguaje C es bien conocido que tiene una amplia capacidad de memoria y una alta velocidad. Entonces, este es uno de los más populares a la hora de la utilización, ya sea en aplicaciones, programas, entre otras cosas, que estén recibiendo información constantemente. Por lo tanto, les permite, primero, una alta capacidad para recibir muchos datos y una alta velocidad para poder renderizarlo en tiempo real. Por esta razón que comenta Francisco, es que es uno de los lenguajes más elegidos para la creación de aplicaciones y juegos. Y una de las creaciones más populares que se hicieron con el lenguaje C es el sistema operativo Linux. Unix. Precisamente se utilizó el lenguaje C ya que permite mucha velocidad y un correcto procesamiento de memoria. También. Otra cosa a destacar es que, ya que tiene un sistema muy parecido a lo que es el del Python, el Java y el C++, si tú llegas a utilizar a este o a alguno de los otros, estarás de alguna manera familiarizado entre ellos, si alguna vez llegas a intercambiarlos. Bueno, el otro lenguaje que hablaremos aquí sería el PHP, ya que este es un lenguaje de programación destinado al desarrollador a desarrollar aplicaciones para la web y página web, ya mayormente como lo podría hacer Windows, es uno, por ejemplo. Y tiene dos cosas muy importantes. Una de ellas, que según esta página nos dice que es el código, que es un código abierto, que no participa que
hay restricciones de una vinculación con otros programas y derechos. Y la otra será que está en constante perfeccionamiento, ya sea por sus creadores o sus mismos usuarios. Al igual que lo que es Python, es un lenguaje de código abierto, como dice mi compañero, y esto permite que los usuarios puedan introducir nuevas funciones y nuevas herramientas al lenguaje. PHP es un lenguaje utilizado en el desarrollo web, del lado del servidor, para hacer la creación de bases de datos. También puede ser ayudado por distintos frameworks, siendo el más popular Laravel. Otra cosa a destacar es que este fue publicado en el año 1994. Este estaba basado en los lenguajes de programación Perl y, como el anteriormente mencionado, el C. Como dice mi compañera Chaliane, el lenguaje de programación PHP anteriormente fue creado con la finalidad para crear páginas web, pero actualmente también se utiliza por las empresas para crear aplicaciones empresariales. PHP, hablando un poco de su historia, fue creado originalmente por Rasmus Lerner en 1994 como una colección de scripts de Perl, como dijo mi compañero. Pero no fue hasta 1997 que dos programadores israelíes llamados Andy Gutzman y Seth Surasi escribieron la primera versión de PHP, la cual era capaz de soportar aplicaciones web bastante complejas. Otra cosa a mencionar es que PHP significa Personal Home Key o página web personal. PHP, al ser un lenguaje que se utiliza en el lado del servidor, soporta una amplia variedad de bases de datos, como son MySQL, PostgreSQL y Oracle. El último lenguaje del cual vamos a hablar es Visual Basic. Este lenguaje fue creado por Microsoft, ¿cierto? Sí. No, fue creado por Alan Cooper para Microsoft. Detallito. Es un lenguaje muy utilizado para la creación de aplicaciones de escritorio y es un lenguaje que trabaja a partir de eventos. ¿Qué quiere decir lenguaje de eventos? Depende del evento que desencadene el usuario, el programa va a emitir una respuesta. Ok, también podemos, aquí en esta página nos dice que se trata de un lenguaje de programación que revolucionó el panorama en su inicio y se convirtió en una opción fácil y sencilla para programar aplicaciones para Microsoft Windows. Como dijo María, que fue creado por su creador, que es Alan Cooper para esta empresa. En el principio fue utilizada sin sintaxis, simplemente basada en BASIC, que permitió a muchos aprender sobre programación en Visual Studio, en Visual Basic. Por esta misma razón, Visual Basic se convirtió en uno de los lenguajes más utilizados a nivel mundial para la creación de páginas web y aplicaciones. Además, se integran diferentes lenguajes de programación como Visual Studio, igual que Visual C++ y Visual C. Algo que creo que nos mencionaron antes fue que este fue publicado en el año 1980 y fue uno de los programas más utilizados en los años 90 y en principios de 2000. Y su última versión, que es visualbasic.net, salió en el año 2002. Fue uno de los lenguajes que recibió muchas críticas por parte de los programadores, pero más sin embargo pues esto no lo detuvo y a pesar de eso siguió siendo utilizado por las empresas para la gestión de bases de datos. Fue muy criticado ya que este lenguaje generaba muchas limitaciones a la hora de crear programas. Una de las características que tiene Visual Basic es que contiene una separación entre la creación de interfaces y gráficas y el código. Tiene todas las herramientas necesarias para fabricar unos nuevos funcionamientos. También puedes ver un explorador de proyectos en este lenguaje de programación
programación y además puedes escribir directamente funciones que muestren errores en las páginas o ventanas inmediatas. Una de las características de Visual Basic y una de sus mayores ventajas es que este puede combinarse junto con otros productos de Microsoft. De esta manera tiene más espacio para la creación de otros programas, como aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles. Precisamente gracias a la integración de otros productos que Microsoft ofrece. También una desventaja es que es de facilidad de uso y pueden tener acceso a la API de Windows. Esas son unas desventajas y tiene posibilidad de sitios web con los lenguajes de programación AS.NET. Bueno, no sé si alguien quiere añadir algo sobre alguno de los lenguajes que hayamos hablado anteriormente. Bueno, sí, las desventajas de Visual Basic son que tienen problemas en versiones de las DIR. Esa es una de sus desventajas. También Visual Basic 6 no acepta todo el paradigma de programación de objetos, sin embargo se arregló con la visión de Visual Basic.NET. No se puede crear aplicaciones multiusos o múltiples, y el uso que le controle es un poco limitado. Esas son algunas de sus desventajas y son las que más son destacadas al momento de crear un programa en el lenguaje. Un punto que se nos había olvidado mencionar sobre PHP es que este 2019 fue utilizado por más del 79% de todos los sitios web dinámicos a nivel mundial. Un pequeño detalle que se nos olvidó ahí sobre... Se nos pasó por ahí. Bueno, ¿algo más? Para finalizar, podemos dar como resumen que aprendiendo cualquiera de estos lenguajes seguramente vas a obtener una muy buena experiencia y conocimientos adecuados como para pasar a cualquier otro lenguaje. Debes iniciar primero con ese. Es una recomendación, ya que al dominar el C domines cualquier otro tipo de lenguaje. el lenguaje C tiene una sintaxis bastante fuerte. Esta te va a obligar esta te va a obligar a utilizar buenas prácticas de programación, como indentar bien tu código, siempre acordarte de los puntos y comas, utilizar llaves, paréntesis, que son buenas prácticas de programación que al llevarlas a otros lenguajes te van a ayudar a no sufrir tanto con el aprendizaje de esos mismos. A pesar de no ser igual, sí es parecido. Así que uno no está aprendiendo desde el principio ahí a cabezazo. Bueno, eso fue todo por nuestra parte. Espero que les haya gustado nuestro podcast. Y suscríbete.